Un saludo. En este tercer video vamos a presentar el tema de sistemas de información. Vale decir que está amarrado a un documento que es muy relacionado con la presentación, entonces la presentación me permite agilizar de alguna manera también su contenido. Posteriormente, recuerden que ustedes tienen aquí una serie de lecturas y no obligatoriamente tienen que cubrir todo, pero sí realmente echar una buena chequeada a la información contenida allí. Los sistemas de información, entonces, empecemos por la definición de sistema. Entonces, es un conjunto, es un término que realmente está muy utilizado en absolutamente todo desde los años 60, desde la teoría general de sistemas, el punto de vista de todos los procesos como procesos sistémicos, donde uno entiende que todos son sistemas o subsistemas, entonces es más o menos parte de lo que se define aquí. Un sistema es un conjunto, sencillamente, un conjunto de personas, recursos que tienen objetivos comunes para alcanzar un logro. Sistemas hay de todo tipo, sistema salud, sistema etcétera, sistema comercial, sistema, todo es sistema hoy en día. Un sistema, además de tener los elementos, como decíamos hace un momento, son sistemas que tienen características importantes como la retroalimentación y la autorregulación. Esta interacción que se genera entre los diferentes elementos del sistema genera un valor agregado, una sinergia, y no solamente es que está presto como un trabajo en equipo, ¿no? Solamente es que cada uno hace su tarea, sino que adicionalmente las posibilidades de aportar de cada uno dan un valor adicional a obtener lo que se quiere en el funcionamiento o la obtención de unos resultados. Un sistema pues simplemente entra la información al sistema, se codifica y hay unas salidas. Internamente en el sistema pues hay unas entradas para el procesamiento, se procesa a través de las diferentes aplicaciones para generar las salidas. Esto siempre está enmarcado, tiene ahí unos límites, tiene unos entornos en los cuales tiene una afectación, una influencia y antes manejábamos el término de variables endógenas para decir de dentro, exógenas para decir de fuera. Entonces los sistemas hoy están necesariamente influenciados o modificados por muchas variables. Por ejemplo, un sistema económico hoy en día no es, cuando hablamos del mercado perfecto, no hablo de oferta, demanda y hay un equilibrio, sino que hoy en día hay muchas cosas para determinar precios y demás, ¿no? Como pueden ser hasta las mismas lluvias, hasta las mismas condiciones como la actual, condición de salud, etcétera, que determinan modelos económicos realmente con variables importantes. En un sistema entonces hay activación de muchas cosas, hay un control siempre, hay un monitoreo, hay sensores, hay dispositivos de control, entonces todo esto va amarrado a la automatización. Entonces igual, entra la información, entra al sistema, se procesa la información y hay una salida de una nueva información. Entonces es un esquema muy sencillo. ¿Dónde están presentes los sistemas? En todo. Están presentes en absolutamente todos los elementos de una organización. Es un recurso administrativo que afecta a todos los niveles. Entonces, aquí se produce un proceso de comunicación, se me corrieron las flechas, hay una precisión en el significado, hay una transmisión, exactitud, se comunican símbolos. Los símbolos nosotros vivimos en un mundo ideográfico, en un mundo iconográfico, las imágenes lo dicen todo. Nosotros para hacer un trabajo, en nuestra época, para hacer un trabajo de investigación, leíamos 50 hojas, ustedes miran 3 diapositivas y con eso pueden hacer un documento. Entonces se cambia la importancia de lo que se quiere comunicar, lo que se quiere expresar y lo correcto que debe ser esta tarea. Se puede adquirir o no. O sea, hoy en día realmente no hay opción de que no se utilice la tecnología. Entonces hay que saber manejarla, hay que saber administrarla en función de la productividad. Entonces normalmente está metida las tecnologías, los recursos informáticos en todo lo que tiene que ver con el manejo de la información. El sistema de información, como insinuábamos en alguna parte anteriormente, es toda la gestión organizada de la estructura de la organización, donde el sistema de información adicional se convierte en un ente importante para la misma organización como tal. Aportan conocimientos, reducen la incertidumbre, una frasecita de cajón, así como la vemos.
¿Qué hace un sistema de información? Entonces recibe datos, los procesa y genera una nueva información para futuros usuarios o nuevos usuarios. Normalmente en las organizaciones hay quien recibe la información, hay quien la procesa, hay quien la analiza y normalmente quien la utiliza, que son los entes directivos en una organización. Estos los tipos de categorías de sistemas de información, hay muchos actores que pues hablan de una otra cosa. Normalmente este procesamiento de transacciones está presente en todos los sistemas de información. Aquí lo importante es uno como definir un contexto donde yo tengo ciertas características y puedo definir que es un sistema específico con ciertos objetivos. Por ejemplo, los sistemas de reporte de gerencia necesariamente, obviamente necesitan la información procesada y demás. Los sistemas de ofimática para las oficinas, entonces el uso de Office, etcétera, para el procesamiento de documentos y procesamiento de información normal dentro de una organización sin tener que estar manejando decisiones importantes. Las decisiones las manejan los usuarios finales. En las transacciones pues siempre ocurre, dentro del procesamiento de la información ocurren muchas cosas, ¿no? Entonces, que las mencionamos aquí rápidamente. Un sistema de información está compuesto de estos 4 elementos principalmente, más el recurso humano. Entonces el hardware, software, procedimientos, datos. ¿Cuál es lo más importante? Los datos. Dependiendo qué tipo de manejo de datos, qué base de datos, qué cantidad de datos yo voy a manejar, defino tanto el hardware como el software, mis redes o mi internet, mis características de mis redes y defino también los procedimientos para hacer absolutamente todas las tareas de manejo de información en la organización. Los dispositivos que yo tengo, pues ya también hemos mencionado en algún momento dado, son muchos de mucho tipo. Inicialmente, en la historia de la computación, en los 50 eran supercomputadoras de gran tamaño, de capacidad realmente para lo que tenemos hoy en día muy, muy limitado, pero que eran una maravilla en su época, con grandes costos. Hoy en día nosotros tenemos disponibilidad de, hasta en el teléfono, editar incluso nuestros archivos de Office, sin que necesariamente los documentos que son de Office para el sistema operacional Windows, no necesariamente los tenemos que manejar en un sistema operacional igual, sino igual los puedo manejar con iOS o con Android, que son sistemas operacionales distintos. Entonces, la importancia de la evolución de todo esto. Esta diapositiva podría dar para hablar mucho porque acá tenemos que hablar de cómo funcionan también los computadores, etcétera. Entonces, se conjugan estos elementos con el recurso humano, que es el que los utiliza y los procesa, se crean los sistemas de información que proporcionan capacidad de manejo de información para una correcta toma de decisiones. Esta es una estructura piramidal donde tengo abajo empleados ajenos, por ejemplo, la gente de servicios generales, los que ayudan con el oficio, con el tinto, los vigilantes. Pero fíjense que aunque están separados, cuando llega uno siempre a un sitio de atención público, ¿a quién le pregunta uno inicialmente? Al vigilante. Llega a una clínica, le pregunta al vigilante cómo es la cosa. Y se reduce hacia arriba en la estructura piramidal las personas de cada uno de los elementos de la organización, de las instancias de la organización. ¿Qué hacen? Cumplen funciones de planificación, organización, dirección, control, todo lo que tiene que ver con la gestión de la empresa a través también del manejo de su sistema de información. Los sistemas de información tienen recursos, cumplen unas funciones, se generan unos productos y servicios y todo esto que se hace, la organización, tiene una interrelación hoy en día a través de las internet y las redes informáticas con sus empleados, sus gerentes y externos, inclusive con subsidiarios y demás para clientes, para tener el manejo de la información a través de los medios informáticos. Con mayor razón, vemos hoy en día una necesidad de que todo esto sea de gran fortaleza para poder soportar el manejo de las organizaciones dentro del mundo de hoy, que es un mundo tecnológico. Normalmente aquí hablamos de quién genera los programas, quién trabaja con la información, entonces tiene que ver todo el mundo. Son grupos interdisciplinarios donde está el personal administrativo, los de sistemas que generan, los analistas, etcétera, pero es un trabajo de diversos personajes dentro de una organización. Para generar un programa o una estructura como un sistema de información que es mucho más complejo, entonces existen varios pasos. Está la parte del análisis, que realizan una serie de tareas para revisar qué es lo que se requiere, unas especificaciones. A partir de todo esto que se hace,
hay un diseño de una estructura del sistema o de una aplicación, así por sencilla que sea, y eso lo hace el programador. Entonces hacen la escritura del programa teniendo en cuenta todo lo que se ha hecho en las tareas anteriores. Aquí es importante hablar, por ejemplo, de los sistemas expertos, la aplicación de la inteligencia artificial, que hoy en día han cobrado muchísima importancia, donde hablamos de el aprendizaje de las máquinas a partir de cómo trabaja el cerebro humano, que es como la base del conocimiento, la interacción, la inferencia, que es el que hace el trabajo, la relación, etcétera, en el manejo de la información. Entonces, es bueno de pronto indagar sobre este tipo de tecnologías.